Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las crisis económicas globales, sus impactos y consecuencias a nivel mundial. Las crisis económicas son eventos que alteran significativamente el funcionamiento de las economías a nivel mundial. A lo largo de la historia, estas crisis han tenido repercusiones profundas, no solo en términos de crecimiento económico, sino también en el bienestar social y político de los países afectados. A continuación, examinaremos algunas de las crisis económicas más significativas, sus causas, consecuencias. La Gran Depresión en 1929 es considerada una de las crisis más devastadoras en la historia moderna. Comenzó en el colapso de la bolsa de valores en Estados Unidos en octubre de 1929, desencadenando una serie de quiebras bancarias y una caída drástica en la producción industrial. El desempleo alcanzó niveles históricos, con millones de personas perdiendo sus empleos y hogares. La depresión llevó a cambios profundos en las políticas económicas, incluyendo la implementación del New Deal por parte del presidente Franklin D. Roosevelt, que buscaba revitalizar la economía a través de programas de empleo y regulación financiera. Su origen fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Sus consecuencias: la pérdida de riqueza, desconfianza de los inversores, quiebra de bancos, disminución del consumo y de los precios, caída del comercio internacional. Causas: deflación de la deuda, crisis de productividad, divergentes entre la riqueza y el ingreso, estructuras de la institución financiera, protectismo, entre otras. Su impacto: la inseguridad y miseria en casi todos los países ricos y pobres. La crisis del petróleo. Esta tuvo origen cuando exportadores del petróleo decidieron no exportar más petróleo a los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. El precio del petróleo se disparó, pasando de 1.80 centavos por barril a pasar a 11.65 centavos en 1974. Esta crisis afectó la economía en muchos países, provocando una recesión, inflación y aumento del desempleo. La segunda crisis del petróleo fue consecuencia de la revolución iraní y de la guerra Irán-Irak. Irán paralizó las exportaciones de petróleo, lo que provocó un rápido aumento del precio. Para hacer frente a la crisis, las potencias adoptaron medidas para restringir el consumo de petróleo y hacer durar sus reservas. En el caso de España, el Estado asumió el coste del crudo reduciendo los impuestos sobre el consumo de derivados. Esta crisis tuvo un impacto significativo, ya que obligó a muchos países a endeudarse para cubrir sus necesidades energéticas. Esto sentó las bases de la crisis de la deuda que afectó a la región en la década de 1980. La crisis financiera de 2008. La crisis financiera de 2008 se originó en el mercado inmobiliario de Estados Unidos a causa de un resultado de largo periodo de liberación y desregularización. Entre las causas se encuentran normas de préstamo, políticas de vivienda del gobierno de Estados Unidos, regulación limitada de las instituciones financieras no depositadas y regulación limitada de las instituciones financieras no depositarias. Como consecuencias tenemos la crisis financiera de 2008, tuvo un aumento del desempleo y de las ejecuciones hipotecarias, caída de los precios de las acciones y las materias primas, disminución del volumen de comercio internacional y deterioro de los términos de intercambio de los productos básicos, además de restricción del financiamiento externo privado. Crisis económica venezolana. Es un ejemplo contemporáneo de cómo la mala gestión económica puede llevar a un debacle nacional, impulsada por la caída de los precios del petróleo y políticas económicas ineficaces. Venezuela ha experimentado hiperinflación, escasez extrema de productos básicos y una migración masiva de su población. Esta crisis ha generado una profunda inestabilidad social y política, destacando la importancia de diversificar las economías dependientes de recursos naturales. La crisis financiera asiática comenzó en Tailandia, con la caída del baht tailandés, tras la decisión del gobierno de abandonar su tipo de cambio fijo frente al dólar estadounidense. La crisis se extendió rápidamente a otros países asiáticos como Indonesia, Malasia y Corea del Sur, provocando caídas drásticas en las monedas locales y un colapso económico generalizado. Las causas incluyeron la especulación financiera excesiva,
devaluación de las monedas, suspensión de pagos y bancarrotas, retirada de capitales, desconfianza de los mercados financieros y caídas del PIB. Algunos factores fueron la sobrecapacidad industrial, sobreinversión, tipo de cambio fijo por varios años, débil manejo del sistema financiero y problemas de gobernabilidad. La crisis de la deuda soberana europea, también conocida como crisis del euro o crisis de la zona euro, fue una crisis financiera que afectó a la Unión Europea entre 2008 y 2016. Causas fueron gasto deficitario excesivo, hábitos crediticios laxos y pérdida de confianza en las empresas y economías europeas. Como consecuencias, contrajo crisis del crecimiento del PIB, crisis del desempleo, crisis de deuda pública y crisis de la balanza de pagos. La más reciente crisis en el 2021. La crisis energética global ha sido provocada por una combinación de factores como el aumento post-pandemia en la demanda energética, problemas logísticos y tensiones geopolíticos como el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto ha llevado a un aumento significativo en los precios del gas y otros combustibles fósiles, afectando gravemente tanto a consumidores como a industrias alrededor del mundo. Esta situación ha reavivado discusiones sobre la transición hacia fuentes energéticas renovables. Crisis de las hipotecas, 2007-2008. La crisis comenzó a desatarse en 2007 debido principalmente por el alza progresiva de las tasas de interés, así como la baja en el valor de las viviendas adquiridas por el aumento de la oferta debido a que muchas personas ya no podían vender sus hipotecas. Como impacto global, colapsaron grandes instituciones financieras, causando una crisis crediticia que afectó economías en todo el mundo. Como resultado de esta crisis, hubieron recesiones profundas y un aumento significativo del desempleo. Las respuestas incluyeron rescates bancarios masivos y cambios regulatorios para prevenir futuras crisis. La crisis financiera rusa de 1998, también conocida como crisis del rublo, fue un evento que provocó una grave crisis económica en el país. Fue más grave que la Gran Depresión. El 17 de agosto de 1998, el gobierno y el Banco Central de Rusia suspendieron los pagos a no residentes por 90 días. Se cancelaron las operaciones con las obligaciones estatales a corto plazo. El rublo se devaluó de forma masiva. Se produjo una crisis bancaria. La inflación se generalizó. El nivel de vida de muchos rusos cayó. Esta crisis cada vez fue más grave con la ayuda de la crisis financiera asiática, que comenzó en julio de 1997. La crisis rusa se recuperó gracias al aumento paulatino de los precios del petróleo. Las crisis económicas son fenómenos complejos que reflejan fallas estructurales dentro de las economías globales interconectadas. Cada crisis trae consigo lecciones valiosas sobre la importancia de la regulación financiera adecuada, la diversificación económica y la cooperación internacional para mitigar sus efectos. A medida que enfrentamos nuevos desafíos económicos en un mundo cada vez más incierto, es crucial aprender del pasado para construir economías más resilientes que puedan soportar futuras turbulencias.